Hoy desde el área de prevención de Proyecto Hombre queremos compartir con todos vosotros y con todas vosotras una pequeña reflexión sobre la perspectiva de género en el consumo de drogas. Consumir drogas no tiene el mismo significado para hombres y mujeres ni es valorado del mismo modo por los demás. Mientras que en el caso de los hombres el consumo de drogas es percibido como una conducta natural, social y culturalmente aceptada, salvo en casos extremos donde la adicción a las drogas aparece asociada a conductas violentas, temerarias o antisociales, entre las mujeres supone un reto a los valores sociales dominantes. Por ello, las mujeres adictas a las drogas soportan un mayor grado de sanción o reproche social que los hombres, que se traduce en la presencia de un menor apoyo familiar o social. La estigmatización de las mujeres con problemas de adicción a las drogas refuerza su aislamiento social, a la vez que favorece la ocultación del problema y la ausencia o demora en la solicitud de ayuda para superarlo. Son reiteradas las evidencias que señalan que retardan su solicitud de ayuda hasta el momento en que las consecuencias sobre su salud física y mental o en su vida familiar, social o laboral alcanzan una entidad tal que las hace insostenibles. Las mujeres con consumos problemáticos de drogas perciben con más frecuencia e intensidad que los hombres que han fracasado a nivel personal y social y que no han sido capaces de desempeñar satisfactoriamente el papel que se les ha sido asignado: ser una buena madre o una buena ama de casa. Las consecuencias de estas vivencias suelen ser la desvalorización personal, las tensiones, los conflictos familiares y, cuando no, la violencia familiar. Pero además deben hacer frente a la incomprensión y el rechazo de su entorno social más próximo, a diferencia de lo que les sucede a muchos hombres con problemas de adicción, a los que su pareja, familiares y amigos les ofrecen apoyo o colaboración para tratar de superarlo. Numerosas mujeres se encuentran con el desinterés, cuando no con la oposición, de su entorno a la hora de iniciar un tratamiento. Es frecuente comprobar cuando los consumos problemáticos son por parte de los hombres, sus parejas permanecen a su lado, cuidando de la familia y colaborando en el proceso de rehabilitación. Por el contrario, las parejas de las mujeres con problemas de adicción suelen abandonarlas, delegando el cuidado de los hijos en otros familiares. Esta diferente respuesta del entorno social a los procesos de adicción a las drogas, en clave de género, explica por qué muchas mujeres optan por ocultar el problema, por no demandar ayuda, temerosas de ser estigmatizadas como adictas y a sufrir la exclusión o rechazo de su pareja, su familia o su entorno más próximo. No en vano, la identidad social femenina se construye sobre la afectividad y las relaciones con los demás, y la desconexión social es una experiencia especialmente traumática para ellas.